Nuevamente, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Em, Vamos a dar inicio. Las demás personas que se vayan uniendo, súper bienvenidas para que nos van a acompañar en esta sesión del día de hoy. Vamos a conversar un poquitico sobre algunas de las novedades que tiene Kaspersky con respecto a algunas nuevas líneas de producto que se han eh, publicado o relanzado recientemente. Bien, vamos a tener un espacio para que conversemos, para que les cuente un poquitico sobre estas novedades. Vamos a intentar que esta sesión sea, bien es cierto, vamos a tocar aspectos bastante técnicos de la sesión. La intención de esta sesión es que podamos conocer de las novedades que tiene Kaspersky, qué retos se está afrontando y qué ventajas competitivas nos está entregando en cuanto a las características del producto. Bien, me presento, mi nombre es Mario Mendoza, yo soy ingeniero preventa para las líneas de Endpoint en GMS, particularmente para la línea de Kaspersky. Llevo trabajando con la línea más o menos 10 años, un poco más. Entonces, conozco un poquitico sobre esta solución y por eso quiero compartirles algo de la experiencia y de las novedades que tiene el producto como tal. Si hay dudas, inquietudes, la dinámica que vamos a intentar trabajar en este día es que dejen sus inquietudes mientras vamos charlando. Yo voy a ir tratando de revisarlas en el transcurso de esta sesión, sino de todas formas vamos a tener un espacio al final para intentar resolver cualquier inquietud que se pueda presentar en el camino. Bien, Eh, para gente que de pronto se está uniendo por primera vez a esta serie de sesiones que desarrollamos de manera regular en GMS y tal vez nunca nos han escuchado o han escuchado poco sobre nosotros, nuestra intención en este mundo cada día más hiperconectado es justamente entregarles herramientas, soluciones y experiencia que acompañen a toda una estrategia de ciberseguridad. Es importante tener esto en mente porque hoy en día, si bien es cierto, podemos ver en noticias temas de conflictos bélicos, pues hay una realidad muy latente que no es tangible y que en muchos casos es muy difícil de determinar cómo está ocurriendo y son los ataques cibernéticos. Entonces, nuestra mayor preocupación en el día a día es entregarles a las compañías herramientas que solidifiquen esa estrategia de ciberseguridad para que esto les permita tener un desarrollo mucho más adecuado en cuanto a la posibilidad de crecimiento. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos, llevamos muchísimos años trabajando en esto, respiramos esto y por eso queremos compartirles algunas de las herramientas con las que nosotros trabajamos, porque creemos que este tipo de soluciones hoy en día marcan una pauta significativa y son un diferencial bastante importante con respecto a las demás soluciones que están en el mercado. Bien, como les mencionaba, la intención de la sesión del día de hoy es que conversemos o que les cuente un poquitico sobre un nuevo esquema de licenciamiento, un nuevo esquema de productos que Kaspersky ha liberado, una solución que lleva, si bien es cierto, poco en el mercado como marca en cuanto al nombre del producto específicamente. Cabe resaltar aquí que la línea de Kaspersky como producto de protección de endpoints y de estaciones finales, que de hecho es por lo que más nos reconocen y justamente nuestra convocatoria del día de hoy es la protección esencial y dentro de la protección esencial justamente se cubren los ítems más significativos o que de cierta manera son la gran mayoría dentro de una compañía que son estaciones de trabajo y servidores y por eso queremos comentarles que hay algunas novedades dentro de los productos que se ha relanzado con respecto al fabricante. Eh, de pronto, nuevamente, para personas que es la primera vez que nos acompañan en este tipo de sesiones, que tal vez quieren conocer un poquitico sobre las características que incluyen los productos de Kaspersky, recordarles que Kaspersky es una marca que tiene más de 27 años en el mercado, es una marca que tiene una presencia mundial, marca que en principio ha enfocado sus esfuerzos desde luego a garantizar que la protección esencial de endpoints y servidores estén con el más alto estándar,
pues también dentro de su portafolio hay diferentes servicios y soluciones que complementan esta estrategia de ciberseguridad para que sea mucho más robusta. Sin embargo, hoy vamos a tocar la protección esencial, la protección necesaria para la mayor parte de las compañías y que es el punto de entrada para que se tengan un esquema de ciberseguridad medianamente robusto con una herramienta líder en el mercado. Bien, voy a hablarles un poquito de historia sobre eventos y de hecho lo que se ha convertido en diferentes retos para las diferentes compañías y que a lo largo de la historia y que de hecho esta estadística es del año pasado, es amenazas que de cierta manera vamos a continuar abordando en nuestro día a día y necesitamos que las herramientas que las compañías hoy en día adquieran pues cumplan con algunas condiciones que permitan mitigar parte de estos desafíos que tienen las empresas. Entonces, eh, vemos, por ejemplo, que el año pasado más del 41% de las personas que trabajan en las compañías acceden o accedieron a recursos en Internet donde desde las áreas de TI se tienen muy poca visibilidad o se desconoce que las personas están accediendo a este tipo de recursos, generalmente recursos web. Sin embargo, a esta parte de visibilidad de las áreas de TI tenemos que sumarles las herramientas que de alguna manera los empleados de manera voluntaria o involuntaria están utilizando dentro de los dispositivos que las empresas entregan para sus actividades del día a día. ¿Sí? Es un volumen bastante alto porque uno de los retos importantes que tenemos que tener presentes hoy en día es que muchas de las amenazas que se materializan en las compañías es porque no se tiene una visibilidad completa de lo que está sucediendo en la organización. Sumémosle a esto que desde hace un par de años, creería yo que más o menos unos 10 años, se empezó a tratar de abordar una estrategia de mitigación de amenazas sobre los dispositivos móviles y en la mayor parte de los dispositivos móviles teniendo en cuenta que muchos no son provistos por la compañía. Entonces, el tema de regulación impacta muchísimo porque son dispositivos personales que de cierta manera se están conectando a los servicios corporativos, generalmente al correo electrónico, donde tenemos una brecha también muy importante. Y en dispositivos móviles hay una falsa creencia que hemos tratado de desmitificar hace mucho tiempo, pero que de cierta manera sigue estando latente y es que sobre dispositivos móviles no hay ningún tipo de amenaza. La realidad es todo lo contrario. Sobre dispositivos móviles existen muchísimas amenazas hoy en día, lo que nosotros conocemos como virus, que de hecho dentro de esa categoría realmente se deben denominar como herramientas maliciosas o malware, y existen muchísimas herramientas diseñadas para tener un impacto sobre los dispositivos móviles. El más típico de todos, dispositivos con sistemas operativos Android, que ventaja y desventaja se tiene la particularidad que los terceros, por ejemplo, en este caso como Kaspersky, tienen la posibilidad de diseñar herramientas que permitan una protección mucho más sólida sobre los dispositivos. Esto no quiere decir que sobre iOS no existan amenazas, sin embargo el sistema al ser un poquito más cerrado impide que se tengan herramientas pues un poco más sólidas sobre la protección como tal, o por lo menos con herramientas que permitan hacer identificación de malware que se detona o se ejecuta localmente en cada uno de estos dispositivos. Sobre el correo electrónico hay un reto bastante interesante y es que, de hecho, esta es hoy en día una de las principales puertas de acceso para los cibercriminales, ya sea a través de campañas de ingeniería social, incluyendo desde luego el phishing. Hoy en día es puerta, de hecho, hoy hablamos que los cibercriminales ya no hackean, los cibercriminales acceden, los hackers ya no hackean. Entonces, esto se da porque les estamos entregando información muy sencillo a los cibercriminales a través de una posible estafa y una suplantación de identidad de un posible portal importante, por ejemplo, como una entidad bancaria.
importante y les agradecemos nuevamente que ustedes nos puedan acompañar el día de hoy porque parte de los retos importantes que estamos afrontando, por ejemplo, en Latinoamérica, es la necesidad de personal certificado en áreas de ciberseguridad. No solamente para que ustedes entiendan las capacidades que tienen las herramientas que ustedes adquieren o las soluciones de protección que se adquieren, sino que en este tipo de procesos, estas estadísticas de pronto les van a dar a ustedes una idea un poquito sobre cómo se están abordando los temas de diferentes amenazas en el día a día y esto les permite tener una conciencia de pronto del esquema de ciberseguridad que deben abordar las diferentes compañías. Entonces, teniendo esto en cuenta, existe un déficit de personal calificados en ciberseguridad y que hoy en día se necesita con mayor frecuencia. Y les mencionaba, la falta de visibilidad hace que pues muchas de las compañías se den cuenta y en el peor de los casos que nunca se den cuenta cuando un cibercriminal los está atacando. Entonces, estos son los desafíos que afrontamos o los retos que tuvimos que tener presentes en el 2023. Sin embargo, para el 2024 hemos visto que estos retos, en vez de disminuir y tenerlos en cuenta, pues han sido factores que han incrementado con los días y a través de estos 5 puntos hemos visto que muchos de los ataques cibercriminales se han logrado materializar en algunas compañías. A esto sumémosles otras amenazas que se ven en diferentes compañías, que muchas de ellas publican esta información y la exponen a que pues, cualquiera pueda consultarla, pero otras compañías por temas reputacionales posiblemente no exponen las diferentes amenazas a las que se han visto en las que se han visto involucrados o que han afrontado. El ransomware es uno de los dolores de cabeza más importantes hoy en día a día y es por la capacidad evolutiva que ha tenido esta amenaza. Esto es un virus, sin embargo es un virus combinado con diferentes tecnologías y al final pues se ha definido por secuestro de información. En el secuestro de información hay muchos factores a tener en cuenta, sin embargo, importante en el día de hoy, para que ustedes lo tengan presente, es el valor que tiene para los cibercriminales secuestrar la información y por qué estratégicamente para ellos ha sido beneficioso tener este tipo de campañas cibercriminales. Generalmente, cuando se hace secuestro de la información, los cibercriminales piden rescates a cambio, en muchos casos a través de criptodivisa. La más popular, como ustedes se pueden dar cuenta, es el Bitcoin. Y hoy en día un Bitcoin tiene un valor, una sola moneda, una sola divisa virtual. En el caso para nosotros en Colombia está alrededor de los 270 millones de pesos en dólares, pues son cerca de $70,000, una sola moneda. Entonces, cuando nuestra información es capturada y nosotros para poder acceder a nuestra propia información tenemos que pagar para que nos liberen eso, eh, pues por un lado, miren el valor que tiene una sola criptodivisa. No es la única, y aquí importante que usted tal vez no se vayan a llevar el concepto que los bitcoins son una herramienta con propósitos maliciosos, porque de hecho se utiliza con otras funcionalidades, pero pues es una de las más utilizadas hoy en día por su capacidad de anonimización, su descentralización, entre otros factores. Existen otras monedas que se pueden utilizar, otras criptodivisas como Ethereum y otras tantas. Entonces, tenerlo en cuenta porque el ransomware, de hecho, hoy en día estamos hablando de extorsión simple, cuando secuestran la información y nos dejan una nota de rescate, y doble extorsión. ¿Por qué la doble extorsión? Básicamente porque cuando las compañías tienen el brazo económico para pagar a los cibercriminales y que de alguna manera se devuelva la información, el cibercriminal sabe que allí va a tener eh, un pago recurrente. Entonces, nuevamente va a ingresar a los servicios que tiene disponible la compañía y nuevamente va a cifrar la información y nuevamente va a pedir un rescate. Y de doble extorsión podemos hablar de triple extorsión, cuádruple extorsión y en adelante, pues muchísimos pagos que de pronto las compañías van a tener que realizar. Los APTs, que son las amenazas avanzadas,
persistentes, son estas amenazas que utilizan herramientas legítimas dentro de los sistemas operativos, dentro de las compañías y que pasan dentro de las organizaciones durante muchísimo tiempo. De hecho, hay una estadística que habla de que un cibercriminal puede estar dentro de la compañía incluso más de 180 días. Y en ese lapso de tiempo, lo que está haciendo el mal llamado hacker es exfiltrar información de forma silenciosa, de forma que el tráfico de red sea muy difícil de analizar, que los programas de protección de endpoint no detecten porque generalmente están utilizando software legítimo instalado, por ejemplo, como herramientas de PowerShell, herramientas de gestión de certificados, entre muchísimas otras. Herramientas, por ejemplo, como la suite de Microsoft, que es una navaja suiza bien utilizada, es para los administradores de sistemas una herramienta muy, muy útil, que es sysinternal, pero que utilizada por los cibercriminales se convierte en un desafío importante a la hora de resolver todos estos temas de brechas de seguridad que existen en las compañías. Entonces, pasan muchísimo tiempo dentro de las compañías exfiltrando información y de hecho en muchos casos hemos evidenciado que el ransomware es la última etapa de esa exfiltración que existe. Ya el cibercriminal tiene los datos, ya ha comprometido las bases de datos y para que las compañías de alguna manera queden casi que eh, paralizadas, lo que hacen es que detonan un ransomware para impedir su productividad. La protección de datos, nuevamente, sigue siendo un desafío muy, muy importante, porque aparte de la falta de productividad, nosotros hace algunos años decíamos que el activo más importante dentro de las compañías era la información, lo sigue siendo, pero a esto vamos a sumarle hoy en día que la reputación también juega un papel muy, muy importante. Entonces se debe considerar la reputación como posiblemente el segundo activo más importante de las compañías. Y finalmente a esto sumémosle la complejidad, porque hoy en día las diferentes empresas tienen mayor superficie de ataque porque hay sistemas distribuidos, porque hay servicios en la nube, servicios cloud, servicios on-premise, servicios en diferentes sedes completamente distribuidos, diferentes aplicaciones y todo esto pues maximiza o amplía desde luego la superficie de ataque que podían utilizar los cibercriminales para entrar a las compañías. Les hablaba de la brecha de habilidades, que es la parte de formación, y desde luego, para las compañías, el tema de inversión en ciberseguridad, aunque esto ha cambiado un poquito hoy en día, pues seguimos viendo que tenemos una limitación económica para adquirir las herramientas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los memes que circulan en Internet de, de cuando se tiene que invertir en ciberseguridad, el monto es así de pequeño, pero cuando existe una brecha de ciberseguridad, pues el monto que se tiene que invertir para cerrar ese ataque es bastante alto. Entonces, nosotros preferimos que se haga una inversión al inicio con herramientas sólidas que garanticen la protección y no luego cuando existan los posibles ataques. Bien, entonces, esto como para tenerlo en cuenta dentro de los retos y de los desafíos que hemos venido afrontando desde hace algunos años y que desde luego hoy en día seguimos afrontando, pero que necesitamos herramientas que nos permitan hacer todo ese proceso de mitigación de amenazas. Entonces, con esto en mente, ¿qué es Kaspersky Next? Nuevamente recuerden, Kaspersky en principio nos conocen como una solución de protección de punto final, es decir, el mal llamado antivirus, porque de hecho las soluciones hoy en día en gran parte ya no solamente ofrecen la capacidad de proteger contra ataques de virus o contra toda esta gama de productos o herramientas maliciosas, sino que adicionalmente tiene controles endpoint y hoy en día las soluciones de Kaspersky han dado el siguiente paso, y no solamente desde hace 2 meses, cuando públicamente Kaspersky decidió cambiar el nombre del licenciamiento, sino que Kaspersky ha invertido en investigación y ha garantizado que sus productos tengan las capacidades tanto legacy como capacidades de nueva generación dentro de sus productos de protección. Entonces, Kaspersky Next ha sido el siguiente paso dentro de la línea de productos de Kaspersky para entregar dentro de su oferta de soluciones
y de protección para la capacidad esencial en estaciones de trabajo y servidores, un producto que cumpla con las condiciones o las capacidades de tener integrados dentro de su plataforma de endpoint respuesta y detección y respuesta desde el punto final, pero adicionalmente a esto añadiéndole una estrategia de XDR real. Entonces, el producto ha sido liberado a partir del 10 de abril, es decir, hace 2 meses exactamente, donde lo que se busca es que clientes que anteriormente venían trabajando con licenciamientos pues, que de manera legacy con capacidades superiores. De hecho, si ustedes ven los diferentes reportes de laboratorios como un A/B Test, un A/B Comparative, se dan cuenta que los productos de Kaspersky a lo largo de la historia han garantizado protección en un muy, muy alto nivel contra diferentes amenazas, tanto tradicionales como avanzadas, lo que mencionaba hace un rato, contra el ransomware, contra amenazas como los APTs, pues ya se tiene incluido. Sin embargo, hoy en día se tiene la necesidad de incluir dentro de sus soluciones capacidades de EDR desde la línea más básica. Anteriormente, y muchos clientes de pronto de los que nos acompañan el día de hoy, que tienen licencias, por ejemplo, productos instalados como Kaspersky Select o Kaspersky Point Security Advanced, se saben que la capa de EDR no es una capa que esté incluida dentro de sus funcionalidades. Para ello, hace algunos años Kaspersky liberó un siguiente paso que se llamaba Kaspersky EDR Optimum. Básicamente, funcionalidades de Advanced con la capacidad de tener detección y respuesta. Hoy en día, para no tener esa confusión de tantos licenciamientos, Select, Cloud, licenciamientos Advanced, Kaspersky ha decidido unificar todas esas protecciones en tres, o por lo menos tres líneas de productos. Tres de ellas dedicadas exclusivamente a la parte de protección endpoint y una más con capacidades de XDR. Aquí, solamente una pequeña pausa para recordarles cuál es la definición de un EDR y qué es un XDR, porque entendemos que en el mercado hoy en día ustedes escuchan mucho soluciones del tipo XDR que al final del día, a pesar de que pueden integrarse con otras soluciones, son licenciamientos que se adquieren como productos adicionales. Entonces, lo que buscamos es que la solución realmente integre una estrategia de ciberseguridad del tipo XDR, es decir, extensión de, de detección y respuesta extendida, es decir, visibilidad unificada de toda la infraestructura para garantizar no solamente tener información del endpoint, que es lo que muy seguramente han escuchado en otro tipo de soluciones del tipo XDR, que al final del día es una aplicación que se instala sobre las estaciones de trabajo y sobre los servidores y que desde allí pues se tienen las capacidades de tener visibilidad y responder. Eso para nosotros es un EDR, es un endpoint, una aplicación que se instala y que desde una consola unificada se tiene la posibilidad de generar detección y respuesta. Bien, entonces, con esto en mente, les presento entonces las capacidades y las cuatro verticales de productos que tiene Kaspersky hoy en día. Voy a ir explicando un poquito sobre las capacidades y que de hecho muchos de los clientes que nos acompañan hoy en día tienen algunos de los licenciamientos y que si los comparan con las versiones actuales se van a dar cuenta que hay algunas capacidades que ya están incluidas. Aquí, importante, y me voy a adelantar un poquitico a la parte de migración, en cuanto a la infraestructura, es decir, lo que muchos de nuestros clientes hoy en día ya tienen implementado no va a cambiar en lo absoluto. Su consola de administración sigue siendo la misma, sus endpoints siguen siendo exactamente los mismos. Sin embargo, súper recomendado que puedan estar utilizando las versiones más recientes de los productos de Kaspersky. Esto les garantiza, pues, por un lado, compatibilidad y por otro lado, les garantiza que puedan utilizar las diferentes funcionalidades que se han venido liberando a lo largo de este tiempo. Bien, como lo están viendo en este momento, tenemos
4 líneas principales de los productos unificados de Kaspersky, todos con la denominación de Kaspersky Next. Las primeras 3 columnas están enfocadas a la detección y respuesta desde el endpoint. La última columna agrega capacidades de XDR con capacidades, desde luego, esenciales y avanzadas como se esperaría de una estrategia de XDR. En la primera fila vemos toda la parte de protección de endpoint. Esto está incluido dentro de las diferentes verticales, como se dan cuenta. Y esta parte de protección de endpoint hace énfasis particularmente en las capacidades de detección de amenazas. Aquí importante nuevamente recordarles que la solución de Kaspersky es completamente modular, es una solución que permite configurar diferentes componentes a través de una consola unificada, una consola centralizada, y que dependiendo de las necesidades que se tengan como compañía a nivel de la estrategia de ciberseguridad, cada uno de estos componentes se pueden habilitar o deshabilitar nuevamente dependiendo de las necesidades, completamente configurable para que el rendimiento y el nivel de seguridad tengan un equilibrio óptimo dependiendo del escenario que ustedes necesiten a nivel de protección. Bien, esta parte desde luego incluye la capacidad de detectar amenazas tradicionales, virus, gusanos, rootkits, troyanos, spam local, es decir, cuando ustedes como clientes tienen instalados dentro de los endpoint o de los dispositivos un cliente como un Outlook y desde luego la posibilidad de detectar phishing en ese cliente instalado. Eh, y toda la parte de protección avanzada. Esa parte de protección avanzada busca mitigar ese tipo de amenazas que de manera tradicional pues no se pueden corregir, por ejemplo, como el ransomware. Dentro de esta capacidad, Kaspersky incluye dos componentes importantes que queremos hoy en día que ustedes recuerden, porque ya los tienen incluidos dentro de las soluciones, la mayor parte de los clientes que tienen las soluciones de Kaspersky, y es la posibilidad de hacer prevención de exploit. Esto en otros fabricantes se llama como un parchado virtual. Para Kaspersky, en conjunto, la prevención de exploit y la detección de comportamientos, más la corrección de las fallas o el motor de reparación que tiene Kaspersky, es lo que se denomina un gestor de parchado virtual con capacidades de anti-ransom. Kaspersky no muestra dentro de sus componentes una característica que se llame específicamente anti-ransomware, como se puede evidenciar en otras soluciones. Sin embargo, dentro de las capacidades que se tienen en Kaspersky está incluida esta posibilidad. Ahora, esta protección de endpoint incluye diferentes estrategias desarrolladas por el fabricante que permiten hacer mitigación de las amenazas a través de diferentes tecnologías. Tecnologías tradicionales como la capacidad de hacer detección basadas en firmas, es decir, el servidor se conecta a Internet, descarga actualizaciones en una carpeta compartida, por decirlo de alguna manera, y luego las distribuye a los clientes que se están gestionando. Esa es una capacidad de manera tradicional, pero a esto sumémosle la capacidad de generar detección basada en comportamiento. Es decir, cuando algo está sucediendo en la máquina y no se tiene una firma anti-malware, Kaspersky está supervisando todo el tiempo qué actividades puede generar este proceso que se ha levantado, si modifica registros en el sistema, si se conecta a algún tipo de servidor, y va haciendo un mapeo completo de las actividades que está realizando para determinar si dentro de su comportamiento existe algún tipo de actividad maliciosa. Si es el caso, pues tiene la capacidad de hacer bloqueo. Luego, dentro de las capacidades, se tiene la posibilidad de hacer detección de anomalías, es decir, un machine learning, un aprendizaje automatizado de la herramienta para garantizar entonces con esto 3 esquemas de protección básicos y adicionalmente un sistema de reputación en la nube. Entonces, si se dan cuenta, algunas de estas tecnologías como comportamiento, como capacidades de hacer detección basadas en una red global de inteligencia, son lo que se denominan hoy en día los antivirus de nueva generación. Y esto Kaspersky desde luego lo combina con tecnologías tradicionales para fortalecer ese esquema de ciberseguridad. Bien, luego tenemos una parte de gestión de la seguridad que está enfocada en principio a garantizar los controles de endpoint. Recuerden que en el proceso de evolución de las soluciones anti-malware y particularmente Kaspersky inició como una solución antivirus
posteriormente se convirtió en una solución anti-malware y hace algunos años era conocida como una solución EPP, es decir, una solución de endpoint. Las capacidades de endpoint tradicionales o mínimas que debería tener una solución anti-malware es contar con capacidades de control de navegación, control de aplicaciones y control de dispositivos. Esas están incluidas dentro de cualquiera de las líneas de producto de Kaspersky. Sin embargo, con la nueva estrategia de Kaspersky, se ha añadido la posibilidad de hacer una validación de cuáles son los servicios que consumen de manera recurrente los usuarios que tienen las herramientas de protección de Kaspersky. Esto Kaspersky lo ha denominado desde hace algunos años como el Cloud Discovery. Esta herramienta particularmente permite que desde la consola de administración y para clientes que tal vez tienen licenciamientos Kaspersky Endpoint Security Cloud como el Plus o el Pro, desde hace algunos años venían disfrutando de esta característica. Sin embargo, con el nuevo esquema de licenciamiento, esta funcionalidad también se agrega para los clientes que tienen consolas alojadas a nivel on-premise o el sistema de consolas en nube para grandes compañías. Particularmente, ¿qué permite este sistema? Detectar los servicios que consumen de manera recurrente los usuarios en Internet, categorizarlos de manera automatizada por las bases de datos de Kaspersky en aplicaciones o en categorías confiables o no confiables, darles permisos a través de una herramienta similar al control de navegación y adicionalmente ver el top de usuarios o el top de servicios que de manera recurrente los usuarios consumen en Internet. Entonces acá podemos ver si los colaboradores consumen ese tipo de recursos en Internet compartiendo información, correo electrónico, plataformas de redes sociales, y de hecho vamos a encontrar una gran número de sitios a los que les podemos hacer seguimiento que de manera tradicional nosotros no les estamos dando visibilidad. En muchos casos, para este tipo de control se utilizan herramientas del tipo DLP. Sin embargo, con esto vamos a empezar a tener una visibilidad un poco más completa de cómo están actuando los usuarios en Internet. Entonces, reconocer esos servicios, recuerdan el primero de los retos que tuvimos en el 2023 fue la falta de visibilidad de qué están haciendo nuestros colaboradores en Internet. Pues con Kaspersky, con el nuevo esquema de licenciamiento, lo que buscamos es garantizar esa visibilidad de qué recursos se están consumiendo en Internet. Bien, ahora, añadido a esto, teníamos el segundo reto y es los dispositivos móviles. Si bien es cierto, desde Kaspersky, desde hace algunos años, la característica, la posibilidad de proteger dispositivos móviles se estaba incluyendo y se tenía como capacidades dentro de la consola de administración. De hecho, dentro del licenciamiento más básico a nivel comercial, que en ese momento se denominaba Kaspersky Endpoint Security for Business Select, se tenía la capacidad de proteger dispositivos móviles. ¿Cuál era el asterisco importante aquí? Que el activar el licenciamiento sobre un dispositivo móvil era necesario consumir una licencia de estación de trabajo. Con el nuevo licenciamiento tenemos una nueva visión de cómo Kaspersky está teniendo en cuenta la protección de los usuarios y ahora entendemos que un usuario, de hecho Kaspersky se ha dado cuenta que la protección cuando un usuario llega a la compañía, generalmente se le entrega una estación de trabajo, un portátil en muchos casos, pero que adicionalmente el colaborador va a hacer uso del dispositivo móvil personal para acceder a los recursos corporativos. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que esa brecha de dispositivos móviles necesita de alguna manera ser remediada. Con el nuevo esquema de licenciamiento de Kaspersky, cuando se adquieren las licencias, ya empezamos a ver el conteo de licenciamiento no por estación de trabajo o por dispositivo, sino que lo empezamos a ver ahora como licenciamiento por usuario, entendiendo que un usuario puede ser una estación de trabajo y hasta dos dispositivos móviles. Bien, eso ya se los voy a explicar un poquitico más en detalle cuando abordemos la parte del licenciamiento, pero para que lo tengan en cuenta, dentro del nuevo esquema de licenciamiento de los productos de Kaspersky, las licencias para estaciones de trabajo se cuentan de manera individual,
pero las licencias para dispositivos móviles son componentes agregados que no descuentan del licenciamiento de protección para estaciones de trabajo y servidores. Bien. Características adicionales dentro de las funcionalidades de Kaspersky, la posibilidad de hacer escaneo de vulnerabilidades. Es una brecha importante dentro de la protección y es que casi siempre muchas compañías con el solo hecho de tener una solución antivirus, tienen en mente como si este fuera el único esquema de protección. Y hay un modelo muy, muy viejo, sin embargo sigue siendo bastante vigente hoy en día, y es el modelo de defensa en profundidad. Quienes lo conocen saben que el esquema de protección de las compañías no solamente se debe dejar a cargo de una herramienta de protección, sino que en la estrategia deben verse involucrados muchísimos otros elementos, dispositivos de perímetro, herramientas de backup, capacitación para usuarios finales, desde luego la solución de protección de endpoint, protección para el correo electrónico. Entonces, cuando se adquiere solamente una herramienta de protección de endpoint, sí, en el caso de Kaspersky, se cumple con un alto estándar de detección. De hecho, Kaspersky tiene la capacidad de hacer detección de malware al día de más o menos 360.000 muestras nuevas de amenazas. Entonces, eso es un volumen muy, muy alto. Sin embargo, debemos tener en cuenta esos otros factores. Kaspersky, desde luego, desde hace mucho tiempo, ha identificado que no solamente se debe proteger de malware los dispositivos, sino que se deben cerrar otras brechas de seguridad, por ejemplo, como la falta de parches o de actualizaciones a nivel de sistema operativo y de aplicaciones. Esto permite que las soluciones de Kaspersky, a partir, en este caso, desde la segunda columna en adelante, que es el licenciamiento Kaspersky Next EDR Optimum, tenga la capacidad de hacer evaluación de las vulnerabilidades existentes a nivel de aplicaciones y del sistema operativo Windows en los sistemas conectados a la consola de administración y que adicionalmente permitan hacer un proceso de conexión remoto y remediación de estas actualizaciones. Es decir, identificamos las actualizaciones y desde la consola de administración enviamos este proceso de remediación para todos los dispositivos sin que el usuario tenga que tener ningún tipo de intervención. A esto le sumamos en los escenarios de TI, que de hecho nosotros lo conocemos realmente como gestión de activos o el Managed Desktop. eh, Desde Kaspersky se tiene la posibilidad de hacer inventario de hardware y software, es decir, identificar cuáles son las aplicaciones instaladas, cuál es el hardware instalado dentro de cada uno de los sistemas. Bien. En cuanto a la protección de información, Kaspersky desde hace mucho tiempo pues, cuenta con capacidades de cifrado. Esas capacidades permiten hacer cifrado a través de la tecnología propia de Kaspersky o cifrado a través de la tecnología nativa del sistema operativo, en el caso, por ejemplo, de Microsoft, a través de BitLocker. ¿Cuál es la ventaja de esto? La centralización de procesos de ejecución, tanto de inicio del proceso como de reversión y la centralización de las claves de recuperación. Bien. Otra brecha importante, la protección en la nube. Les mencionaba hace un rato la capacidad de hacer cloud discovery, es decir, identificar los procesos que se consumen en Internet o los servicios que se consumen en Internet. Pero a esto, el licenciamiento de Kaspersky hoy en día integra la posibilidad de hacer protección exclusivamente, en este caso, para Microsoft Office 365. Es decir, dentro del licenciamiento, ya ustedes no tienen que adquirir, en el caso de clientes que tienen soluciones de correo electrónico en Microsoft Office 365, adquirir una solución independiente, un licenciamiento adicional que permita hacer la protección del correo electrónico en la nube directamente a través de una API. Eh, este, digamos que este sistema de protección de Kaspersky tiene ventajas importantes hoy en día, como la integración a través de una API que básicamente no genera ningún tipo de indisponibilidad, selección de correos electrónicos y aplicación selectiva de políticas de seguridad de detección de phishing, de spam, archivos maliciosos, con una herramienta que básicamente es plug and play, una herramienta que en principio lo que busca es que no se sume una capacidad de administración adicional, sino que sea un proceso más bien sencillo de implementación. De hecho, la propia consola y la conectividad a este servicio se realiza en aproximadamente unos 30 minutos. Conectar los usuarios, dependiendo del volumen de correos electrónicos, podría tomar alrededor de una hora adicional. Entonces, es un esquema de protección
que en 1 hora y media ya estaría listo para garantizar una protección y una detección de herramientas maliciosas. Y que adicionalmente toda la telemetría o toda la información que se recopila y todas las acciones no salen del control de Office 365. Lo que hace Kaspersky normalmente es que cuando llega un correo electrónico se hace la validación y la nube, la API de Kaspersky, le dice al tenant de Office 365 qué hacer con el correo. Si deciden no entregar el correo electrónico, este se envía a la cuarentena. En esa cuarentena ustedes van a tener posibilidades y acciones como descargar la muestra, verla, ver la muestra, como se están dando cuenta en el panel derecho, se puede evidenciar contenido de lo que posiblemente era esta amenaza y adicionalmente las acciones de eliminación de esta evidencia o finalmente restablecer el flujo para que este correo electrónico le sea entregado al usuario. La plataforma en principio busca, como les decía, hacer plug and play, básicamente conectar y ya es completamente funcional, pero pues permite hacer ciertas actividades de afinamiento. Este componente, es importante mencionarlo, no pretende ser un reemplazo de Microsoft o de las soluciones y de herramientas de ciberseguridad que ofrece Microsoft de manera tradicional. Sin embargo, sí pretende ser un complemento a lo que ofrece de manera tradicional Microsoft con su esquema de protección. Nos hemos dado cuenta que Microsoft, a pesar de que se ha invertido bastante en temas de ciberseguridad, aún le falta un poquitico en las detecciones y es allí donde nosotros con Kaspersky entregamos una solución que maximiza ese sistema de detección. Bien, entonces ese era el tercer reto que teníamos en el 2023 y como se dan cuenta, aquí ya lo estamos abordando para garantizar una herramienta de protección sobre el correo electrónico. Luego tenemos la parte de educación. Entendemos que existe un déficit en las compañías de contar con usuarios que tengan experiencia en ciberseguridad. Con el nuevo esquema de licenciamiento de Kaspersky se incluye una herramienta de capacitación y de formación para las áreas de TI. Esta herramienta es una plataforma online que le entrega a los colaboradores, a los administradores, no es una herramienta para usuarios finales, es una plataforma de capacitación exclusivamente para las áreas de TI o para las áreas de ciberseguridad, donde Kaspersky ha puesto a la disposición de las compañías 6 cursos para que se entienda un poquito más sobre los diferentes riesgos a los que se enfrentan las compañías y cómo posiblemente hacer mitigación de esos riesgos. Toda la parte de seguridad sobre el controlador de dominio, cómo hacer investigación básica de amenazas, cómo identificar software malicioso, cómo identificar phishing y cómo utilizar las fuentes abiertas para hacer investigación de amenazas, investigación de herramientas potencialmente maliciosas y exploits y toda una parte de jardinización de servidores. Estos 6 cursos están disponibles para que se consuman bajo demanda. Ya en la parte de licenciamiento vamos a ver con qué capacidades se incluyen dentro del licenciamiento, pero básicamente buscamos justamente cerrar ese cuarto pilar importante dentro de los retos que vivimos en el 2023 y que hoy en día siguen activos, de alguna manera garantizar un cierre de esta brecha y que las compañías cuenten con personal certificado y que por lo menos conozcan los aspectos básicos de ciberseguridad. Bien, con esto, básicamente muchos de los clientes, si de pronto algunos de ustedes estaban comparando el licenciamiento tradicional, se han dado cuenta que se tienen las herramientas tradicionales que Kaspersky ha venido implementando desde hace muchos años, pero con algunos valores adicionales importantes para cerrar esas brechas que hemos detectado. Las capacidades de EDR, como les decía, hace algún tiempo se necesitaba que los clientes dieran el paso siguiente y adquirieran un licenciamiento adicional para garantizar la protección y la visibilidad y detección y respuesta desde el punto final. Hoy en día, Kaspersky, con el nuevo esquema de licenciamiento, determinó justamente que las capacidades de EDR se necesitan incluso dentro de la solución más básica. En este caso, la solución de entrada de los productos de Kaspersky se denomina Kaspersky Next EDR Foundation. En el caso de EDR Foundation, se tiene una capa de análisis de causa raíz para entender cómo está actuando los cibercriminales. Desde luego, en la línea de EDR Optimum en adelante, las capacidades son mucho más
completas, permitiendo que dentro de la solución ustedes tengan la posibilidad de hacer análisis de indicadores de compromiso y toda la capacidad de respuesta. Esto les permitiría justamente tener dentro de la solución, yo hago un poquito más grande este apartado, tener dentro de las evidencias y dentro de los análisis que se realizan con la solución de Kaspersky, la posibilidad de hacer, desde luego, análisis de causa raíz con procesos guiados. Aquí podemos entender un poco cómo ocurren los incidentes relacionados con malware. Desde luego, el uso, por ejemplo, de software legítimo, no sé si de pronto lo alcancen a ver bien, pero la amenaza que se está viendo en color rojo aquí es una herramienta de PowerShell, que es una herramienta legítima dentro del sistema operativo que ha sido modificada o que en el código que se escribió para la ejecución de este PowerShell incluía las actividades regulares que utiliza un cibercriminal para establecer, por ejemplo, eliminación de registros, bypasseo de las zonas de Internet y establecer comando y control. Entonces, acá podemos entender cómo funcionan las herramientas de EDR. Tradicionalmente, cuando se tienen las herramientas anti-malware, y con esto no quiere decir que las herramientas tradicionales no funcionen, que de hecho, si ustedes ven las herramientas de Kaspersky, tienen un alto nivel de detección. Con un EDR adicional, lo que buscamos es entender cómo se hacen esas detecciones. Con los sistemas tradicionales, vemos los informes y vemos el último momento donde hubo la detección. Con el sistema de EDR entendemos cómo se origina el ataque y hacia dónde iba dirigido el ataque. Y desde luego, acciones de respuesta. En el caso del licenciamiento de EDR Optimum, lo que buscamos es tener respuestas sencillas, pero que garanticen desde luego un nivel de protección alto. En principio, aislamiento del dispositivo. Esto les permite justamente desconectar el dispositivo de la red, sin embargo, sin que este dispositivo continúe reportando a la consola de administración. Por otro lado, tenemos la posibilidad de generar indicadores de compromiso de esta detección, importar indicadores de compromiso de otras plataformas, entendiendo que un indicador de compromiso es un artefacto ya identificado que se ha utilizado con propósitos maliciosos. Entonces, en el caso de que exista un eventual ataque en alguna otra compañía y que se hayan publicado los indicadores de compromiso, sin mencionar ataques recientes, el año pasado tuvimos la posibilidad de ver un ataque a una multinacional que afectó toda esa infraestructura. De hecho, en Colombia muchas empresas del gobierno trabajaban con esta compañía y esos indicadores al poco tiempo fueron liberados justamente para que las compañías se protegiesen de eventuales ataques similares al interior. Entonces, Kaspersky, dentro de la solución de EDR, tiene la posibilidad de importar indicadores de compromiso de otras plataformas en formato OpenIOC y generar la posibilidad de ser una herramienta proactiva en vez de esperar de que sea la herramienta la que esté haciendo los procesos de manera reactivos, de manera regular. Aquí podemos ver entonces dentro de las capacidades esenciales, o la ejecución o el mapa del proceso del artefacto malicioso, los detalles y aislamientos a través de un botón simplificado, información sobre el objeto detectado, digamos que de manera mucho más granular, y la capacidad de generar una correlación con un ambiente cloud de Kaspersky, una nube que permite a través de un sandbox detonar evidencias y confirmar que este artefacto realmente ha sido reconocido como un malware en otras instancias. Bien, esas capacidades de EDR están incluidas en la solución de EDR Optimum y ya de aquí en adelante vamos a empezar a ver capacidades mucho más avanzadas dentro de las soluciones de Kaspersky. Justamente, EDR Expert busca ampliar esas capacidades de detección y respuesta desde el punto final, desde la estación de trabajo, y entregar telemetría mucho más al detalle. Realizar incluso búsqueda de amenazas, detección de indicadores de ataque. Acá ya no estamos hablando de los indicadores de compromiso, entendiendo que el indicador de compromiso es ya una amenaza identificada, sino que acá lo que buscamos es identificar cuáles
el actuar del cibercriminal, cómo llega a la compañía. Y esto todo mapeado a través de Mitre, que Mitre, para quienes de pronto no lo tienen por allí en cuenta, es básicamente una base de datos donde se recopilan las técnicas, las tácticas y los diferentes procedimientos que utilizan los cibercriminales o los actores cibercriminales. Allí están identificados diferentes actores cibercriminales reconocidos como APTs. Entonces, aquí buscamos que las capacidades de EDR sean mucho más detalladas. La información que se recopila aquí en esta plataforma es mucho más extensa. En EDR Optimum buscamos que la solución sea al grano, concisa. eh, Sin embargo, es únicamente basadas en patrones de indicadores de compromiso. Aquí ya entendemos el comportamiento del cibercriminal y esto permite tener alertas. De hecho, es una plataforma que permite generar como una especie de mesa de servicios exclusivamente para la detección de amenazas, donde las compañías pueden tener no solamente un analista de ciberseguridad, sino que pueden tener diferentes analistas y a cada uno de los analistas asignarles una tarea específica. De hecho, voy a ampliar un poquitico por acá. Si se dan cuenta, la segunda alerta que está en orden de abajo hacia arriba está asignada, por ejemplo, a mi perfil. Y asimismo, yo puedo asignar diferentes alertas a diferentes analistas de ciberseguridad. Estas alertas me permiten tener pues justamente la información de cómo está actuando el cibercriminal, qué técnicas está utilizando, si son técnicas de descubrimiento, si la técnica tiene un impacto posiblemente alto. Aquí ya no estamos hablando de que el cibercriminal está utilizando un artefacto específico, un malware muy puntual, sino que puede utilizar malware 1, malware 2, malware 3, que al final del día pueden tener comportamientos similares, son completamente diferentes y aquí podemos tener la trazabilidad de cuál es la técnica que posiblemente está utilizando el cibercriminal, cuál es la táctica que está utilizando y podemos tener ese detalle mucho más granular. Nuevamente, posiblemente aquí ya no solamente vamos a ver las amenazas ya identificadas, sino que vamos a ver los patrones comportamentales de los cibercriminales y vamos a tener desde luego la posibilidad de hacer cacería de amenazas. Aquí ustedes ven un cuadrito de diálogo que de hecho está con unas letricas en rojo. Este me permite hacer búsqueda a través de SQL, por ejemplo. Entonces, me permite hacer búsquedas mucho más selectivas. Y el mapa de ejecución del proceso aquí es mucho más detallado. En principio, acá ustedes solamente ven 3 procesos, pero a lo largo de la detonación del artefacto malicioso, posiblemente este mapa se desglose en un mapa mucho más complejo y si se dan cuenta en la parte derecha, la cantidad de detalles es mucho más elevada. ¿Qué se requiere para este proceso? Pues que se disponga de personal capacitado para hacer los análisis de procesos. En principio, de manera interna, sin embargo, si de pronto la compañía por alguna razón no dispone de personal, nosotros desde GMS y desde Kaspersky disponemos de por lo menos 2 estrategias adicionales. La primera de ellas es entregarles un servicio administrado que ejecute esos procesos de análisis. Una persona nuestra desde GMS que se encargue de hacer los procesos de análisis. La segunda es conectar estos servicios de Kaspersky a nuestro SOC. Con esto, nuestros analistas se encargan de hacer los análisis y entregar reportes para que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo. Y el tercero, y no menos importante, es el sistema de MDR, Managed Detection and Response, ofrecido directamente por el fabricante, que funciona de manera muy similar a lo que nosotros ofrecemos con nuestro SOC. Sin embargo, digamos que la capacidad de análisis a través de las fuentes de información que se tienen directamente por el fabricante pueden ser más complementarias en caso de las detecciones locales ofrecidas por la solución de Kaspersky. Bien, finalmente, pues todas las capacidades de XDR. Acá ya empezamos a ver una estrategia mucho más sólida, una estrategia que permite integrar diferentes componentes. En el caso del licenciamiento de XDR de Kaspersky, en principio se ofrecen 3 herramientas locales. Esas herramientas son la protección de endpoint con la capacidad de generar telemetría de EDR Expert, que es lo que les acabo de mencionar, con capacidades de indicadores de compromiso y adicionalmente una plataforma tipo 100. Esta plataforma es una herramienta
que permite recopilar diferentes eventos de ciberseguridad, condensarlos y desde luego tener correlación de los diferentes eventos. En principio se puede ver que esta es una herramienta que procesa solamente información de Kaspersky. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Es una herramienta open, es decir, que permite hacer integración no solamente de la telemetría ofrecida desde el endpoint de Kaspersky, sino que en muchos casos se puede integrar soluciones de terceros, soluciones, por ejemplo, como productos de otros fabricantes, Microsoft, Palo Alto, Trend Micro, CrosstrIe, Sophos, eh, Fortinet, Checkpoint, entre muchísimos otros fabricantes que se pueden integrar a esta solución porque nos permite hacer recopilación de eventos a través de diferentes protocolos de procesamiento, por ejemplo, como NetFlow, SQL, HTTP, UDP, TCP, formatos JSON, SFF, RegXP. Entonces, tenemos diferentes componentes y diferentes herramientas que podemos integrar a la plataforma de correlación de eventos para que se tenga una plataforma desde luego unificada, conectada a nuestros servicios de Kaspersky con paneles de información que de hecho nos permiten hacer un proceso de análisis mucho más detallado, correlacionado con una estrategia de ciberseguridad robusta, como les decía, podemos integrar otros fabricantes, por ejemplo, los dispositivos de perímetro, un Palo Alto, un Sophos, y enviar esa telemetría a nuestro sistema de 100, pues esto nos permite correlacionar las actividades que se han detectado con telemetría desde el endpoint y así tener un esquema de ciberseguridad con una estrategia de XDR ya real. Aquí la invitación para los clientes que están interesados en conocer un poco más del detalle de cómo se puede implementar, cuáles son las características, cuáles son los requerimientos, qué se necesita para establecer una estrategia de XDR complementaria al endpoint, por favor, háganoslo saber a través de su gerente de cuentas para que podamos tener una sesión específica sobre la estrategia de XDR. Sin embargo, aquí en principio contarles que dentro del nuevo licenciamiento de Kaspersky está la posibilidad de hacer detección y respuesta desde el endpoint, pero las capacidades de tener correlación cruzada, conectores con terceros, generar gráficos de investigación, toda la parte de eventos enriquecidos los podemos hacer a través de una estrategia de XDR. Con esto podemos abordar justamente esos 4 desafíos que les comentaba hace un rato. Hay diferentes herramientas que tal vez no voy a mencionar en este momento. Sin embargo, para que ustedes conozcan, dentro de las 3 líneas de productos de Kaspersky tenemos diferentes estrategias que permiten abordar esas estrategias de protección que tenemos que tener en cuenta. El ransomware, la protección de información, los APTs y la complejidad las estamos teniendo en cuenta dentro del nuevo esquema de licenciamiento para que ustedes sepan que no solamente estamos afrontando los retos de años anteriores, sino que los retos activos que tenemos en nuestro día a día están siendo contemplados dentro del esquema de protección de Kaspersky. Bien, ¿qué posibilidades de gestión se tienen dentro de la consola de Kaspersky? Pues existen 2 posibilidades. Una consola cloud, que de hecho clientes que tienen licenciamiento como Cloud Plus y Cloud Pro ya conocen, que es una consola más bien reducida que busca evitar procesos de administración. Y existe una vista expertos. Esta vista expertos, muchos de nuestros clientes hoy en día que tienen soluciones de EDR on-premise, tienen una vista bastante similar. ¿En cuál de estos escenarios se puede utilizar las consolas? Con la unificación de los licenciamientos, clientes, por ejemplo, que adquieran licenciamientos de EDR Foundation, tienen la posibilidad de utilizar cualquiera de los 3 esquemas disponibles. ¿Cuáles son esos 3 esquemas? Una vista Pro, que es una vista esencial, una vista expertos, que busca entregar detalles, y una unificación o una consola alojada en la premisa, es decir, una consola local, que al final la consola alojada en la premisa es una consola que tiene una interfaz basada en web que tiene una vista de expertos. Entonces, dependiendo del tipo de licenciamiento, se pueden utilizar una u otra de las consolas. De hecho, si se quiere utilizar en modo híbrido, las 2 consolas al momento no se conectan de manera inmediata. Sin embargo, si se quiere tener una consola
de gestión reducida y una consola de vista expertos, con el licenciamiento que ustedes tengan o adquieran en este nuevo esquema, se puede utilizar cualquiera de ellos en el escenario que ustedes crean conveniente. El único que está por el momento a nivel exclusivamente on-premise es el licenciamiento de Kaspersky Next como una estrategia de XDR. Esto básicamente porque la consola se implementa a nivel local, pero el sistema de 100 también requiere unos conectores a nivel local por el momento. Se espera que este producto también esté disponible en un esquema cloud a mediano plazo. Bien, sobre el licenciamiento, como les decía, Kaspersky hoy en día está viendo la necesidad de proteger a los más que los dispositivos, a los usuarios, entendiendo que un usuario puede ser una estación de trabajo, un dispositivo móvil, correo electrónico y la plataforma de capacitación. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este cuadrito, dependiendo del tipo de licenciamiento, pues se van a adquirir diferentes capacidades. El único que está en este caso limitado y que no incluiría la parte de protección para Office 365 y la plataforma de capacitación es el licenciamiento Foundation. Los demás tienen capacidades similares. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de Kaspersky Next EDR Optimum, si un cliente adquiere 100 licencias, esto es equivalente a proteger 100 estaciones de trabajo o servidores, adicionalmente 200 licencias para dispositivos móviles y 150 licencias para proteger el correo electrónico. Para el caso de la plataforma de entrenamientos de las áreas de TI, está limitada a 25 usuarios independientemente del tipo de licenciamiento. Sin embargo, si se requiere eh, administradores adicionales, podemos hablar con el fabricante para que se haga una habilitación y una exclusión para este tipo de escenarios. Bien. Procesos de migración. Les decía que la infraestructura que ustedes tienen a nivel on-premise no va a cambiar, es decir, consola que ustedes ya tienen implementada sigue siendo exactamente la misma. Recomendado sí que utilicen las versiones más recientes. En este caso, la consola está en la versión 14.2 y los endpoints en versión 12.5. Es la única sugerencia. Clientes que tienen licenciamiento Select, Cloud y Cloud Plus, lo ideal o lo recomendable es que se haga un proceso de migración a Kaspersky Next EDR Foundation. Clientes que tienen Advanced, Cloud Pro o EDR Optimum, lo ideal es que hagan un proceso de migración a EDR Optimum, Kaspersky Next EDR Optimum. Y clientes que dispongan de soluciones del tipo EDR Expert, pues el proceso de migración va a ser a un licenciamiento de XDR con las capacidades adicionales de la plataforma de 100. Sin embargo, esto no está supeditado a que necesariamente ustedes tengan que hacer esa migración al licenciamiento equivalente. Clientes que quieran dar el paso siguiente, clientes que busquen herramientas de anti-malware de nueva generación, pues pueden incluir la posibilidad de adquirir la solución recomendada, que es Kaspersky Next EDR Optimum. Entonces, ese sería el escenario ideal. Desde luego, si quieren ir al paso siguiente con las capacidades de XDR como una estrategia completa de visualización y monitoreo de todos los eventos de ciberseguridad correlacionados, pues tenemos la estrategia a través de Kaspersky Next EDR Expert. ¿Listo? Esto son básicamente las novedades que se tienen desde Kaspersky. Aquí recordarles que el portafolio de Kaspersky es mucho más extenso. No solamente tenemos la solución de protección de endpoint, sin embargo, dentro del portafolio existen otras posibilidades de servicios y soluciones que pueden ser completamente complementarias. Entonces, completamente invitados a que exploremos el portafolio de Kaspersky. Si ustedes tienen una necesidad puntual de protección para ambientes específicos, tanto on-premise como en la nube, posiblemente dentro de Kaspersky exista una solución o una herramienta que tenga las capacidades de afrontar los retos que ustedes como clientes tienen hoy en día. Finalmente, darles la tranquilidad de que la solución de Kaspersky sigue siendo líder en el mercado en cuanto a las detecciones de amenazas. En los últimos 10 años, Kaspersky ha estado participando en laboratorios independientes como ABTS, AB Comparative, ICC Labs y muchísimos otros, donde se mide la efectividad de la solución en cuanto a detección de malware y rendimiento del dispositivo. Y en esas participaciones, de hecho, ya casi 900 y un poquito más, Kaspersky ha quedado casi siempre en los primeros lugares, 680 veces en los primeros lugares. De hecho, en el resultado más reciente de AB Comparatives,
Kaspersky tuvo una efectividad del 100% de los análisis realizados. Ustedes lo quieren consultar, aquí están los dos códigos QRs. Les vamos igual a compartir esta presentación para que ustedes puedan tenerla un poco más en detalle y puedan visualizar desde luego estas diferentes estadísticas. Entonces, nada, eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Si tienen alguna inquietud, con muchísimo gusto, invitados a que exploremos estas nuevas capacidades.